Compartimos el Evangelio de la Misa Vespertina de la Vigilia de Navidad. Estamos en el año C y el texto corresponde a Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Palabra del Señor. El domingo pasado contemplamos a María, la mujer creyente, la mujer disponible a la voluntad de Dios. Ella recibió de su prima Isabel la primera de todas las bienaventuranzas del Evangelio. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá todo lo que te fue anunciado de parte del Señor. La identidad primera de María no es ser la madre biológica de Jesús, sino la primera de las creyentes. Tal como Abraham es el padre en la fe de todo el pueblo de Israel, María es la madre en la fe de todo el pueblo cristiano. Y en el Evangelio de hoy, Mateo nos cuenta los orígenes de Jesús y nos va a presentar otro de los grandes personajes de esta historia, José, el carpintero de Nazaret. María, su madre, estaba desposada con José, estaba comprometida con José, y antes de haber hecho vida en común, ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Muy pocas palabras para relatarnos un misterio tan grande. José, en aquel tiempo de unos 17, 18 años, y María de 14 años estaban comprometidos, y según la ley de Israel, ellos ya eran legalmente esposos, aunque todavía no convivían y no tenían relaciones. En estas circunstancias, María queda embarazada por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo habrá hecho María para contarle esto a José? Evidentemente tuvo que decirle que estaba embarazada, pero ¿le habrá contado todo el misterio del anuncio del ángel? El Evangelio no lo dice. José, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Miren, con muy pocas pinceladas se nos presenta la grandeza de la persona humana y creyente de José. José es un hombre justo y por lo tanto alguien que con un corazón sincero busca cumplir la voluntad de Dios, un hombre respetuoso de la ley de Moisés. Pero el libro del Deuteronomio dice que la mujer adúltera debía ser denunciada públicamente por su esposo y debía morir apedreada. José no quiere esta suerte para María. El amor en él no se transformó en odio por la humillación que cree haber sufrido, sino en compasión. Y esto es lo que le va a permitir encontrar una estrategia para cumplir la ley, pero sin que María sufra las consecuencias, abandonarla en secreto. Es decir, esto significa que él, un hombre piadoso, un hombre justo, ¿sí? Un hombre que era considerado así por el pueblo, cargaría sobre sí la deshonra de haber abandonado a María dejándola embarazada. No es difícil pensar la lucha interna de la conciencia de José,
Por un lado, su deber de cumplir la ley. Por otro lado, su compasión, su misericordia. ¿No será esta justamente la manera en que Jesús miraba a los pecadores? ¿En quién habrá pensado Jesús aquel día en que le trajeron la mujer adúltera para ser apedreada? Cuántos valores aprendió Jesús del pobre carpintero de Nazaret? Sin embargo, hay una pregunta obvia. Si el ángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, ¿por qué no hizo otro tanto con José? ¿Por qué dejar que José sufra la zozobra de no entender lo que estaba aconteciendo? El Evangelio no lo aclara. Quizás era necesario que José desde su libertad muestre la grandeza de su corazón antes de recibir el llamado del ángel. No es difícil imaginar que aquella noche José se habrá dormido exhausto después de tomar su decisión. Dios no nos ahorra esta lucha que significa el discernimiento antes de hacernos conocer su plan. Y cuando el cansancio nos hace bajar nuestras defensas para sumergirnos en el sueño, cuando dejamos de resistir, entonces Dios envía a su ángel. José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido concebida en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Mateo nos aclara que José es el descendiente de David, y por intermedio de él Jesús entrará en el linaje real. Para el pensamiento hebreo, el linaje se transmite sea un hijo de sangre o sea un hijo adoptivo. Para la ley hebrea es absolutamente lo mismo. Jesús es hijo de David porque él es hijo de José. Y será José quien le ponga el nombre de Jesús, porque Jesús, que significa Dios salva, porque este es justamente un derecho que le corresponde al Padre. Mateo ve en Jesús cumplida la profecía que Isaías le hace al rey Ahaz. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada y era inminente la destrucción tanto de la ciudad como de la nación misma. Pero Isaías anuncia que un niño va a nacer y que cuando este niño crezca, la amenaza del enemigo habrá desaparecido. No conocemos la identidad de ese niño, pero es cierto que tanto la ciudad como la nación se salvaron. Cuando José se despertó, inmediatamente hizo lo que el ángel le había ordenado. Recibió a María en su casa y sin que tuvieran vida en común, ella dio a luz un niño y él le puso por nombre Jesús. En todo el Evangelio, José no pronuncia una sola palabra. Él no pregunta, él no discute. Frente a las 3 apariciones del ángel, simplemente él se va a levantar y va a hacer inmediatamente lo que el ángel ha ordenado. Inmediatamente cumple la voluntad de Dios. La figura de José nos habla, sin decirnos una sola palabra, sobre la disponibilidad a la voluntad de Dios. Y por esto Dios le confía a José 3 de sus grandes amores: su hijo, la madre de su hijo y su iglesia. José es el patrono de la Iglesia Universal. El Padre de Jesús en el cielo confió totalmente en el Padre de Jesús en la tierra. ¿Y cuánto necesitamos de esa paternidad? Como iglesia, ¿cuánto necesitamos de su paternidad? Que el misterio del nacimiento del niño que viene a salvarnos nos encuentre con un corazón abierto al discernimiento de la voluntad de Dios. Busquemos cumplir la voluntad de Dios.
especialmente aquella voluntad primera: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Esta es la primera voluntad de Dios para nosotros, el mandamiento nuevo que nos dio Jesús. Vivamos así, cumplamos inmediatamente, rápidamente la voluntad de Dios, y entonces encontraremos que Dios vive entre nosotros. Que tengas una hermosa Navidad.